Honorable Asamblea, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales cumplo con la honrosa encomienda de presentar a ustedes el dictamen favorable a una propuesta muy significativa para asegurar que nuestros compatriotas que han adquirido la nacionalidad de origen por efectos del llamado ius sanguinis, a su vez la puedan transmitir plenamente a sus hijas e hijos, aun cuando estos no nazcan en el territorio nacional. Estamos ante una proposición que nos ha obligado a ver con amplitud, en el contexto de la política de amplia tutela de derechos a los nacionales mexicanos, para que sus hijos tengan acceso a esa nacionalidad a partir del derecho humano a tener un vínculo político y jurídico con un Estado-nación. Es un asunto que implica un derecho humano esencial. Quiero dejar constancia de reconocimiento a las tareas desarrolladas por mis compañeras y compañeros de las comisiones de puntos constitucionales, de gobernación, de estudio legislativo segunda y de asuntos migratorios, y de manera muy particular a sus presidentes, la senadora Cristina Díaz Salazar, el senador Alejandro Encinas Rodríguez y la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, incluida la modificación que por claridad de redacción planteamos en torno al dictamen ya aprobado en estas comisiones. Esta última es precisamente la autora de la iniciativa que motiva el dictamen puesto a su consideración, y en la mayoría de las comisiones de puntos constitucionales pensamos que esta propuesta está inspirada en la pertinencia de atender y resolver un problema presente para el efectivo derecho a la nacionalidad mexicana de muchas personas que deben tenerla de origen, como ahora lo sostendremos. En el dictamen que hemos traído al honorable Pleno se ilustra la evolución del artículo 30 constitucional, en el cual se comprenden los criterios para que una persona obtenga la nacionalidad mexicana de origen o por naturalización. En el caso de la de origen, a partir del llamado ius sanguinis o derecho por causa de consanguinidad, desde la expedición misma de la Constitución de 1917, se estableció que eran mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos, nacieran dentro o fuera de nuestro país, si sus progenitores eran mexicanos por nacimiento. Con la reforma de 1934 se preservó el concepto de otorgamiento de la nacionalidad de origen o por nacimiento a los hijos de padres mexicanos, de padre mexicano y madre extranjera, o de madre mexicana y padre desconocido que nacieran en el extranjero. Afortunadamente, con la reforma de 1969, se suprimió el tono inapropiado del texto de 1934 y se confirió la misma consideración para el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento a los hijos de padres mexicanos, de padre mexicano o de madre mexicana que nacieran en el extranjero. Sin embargo, en este distinguido pleno se recordará la reforma constitucional de 1997 a los artículos 30, 32 y 37 para evitar la pérdida de la nacionalidad mexicana a los compatriotas a quienes otro Estado les atribuyera, obviamente por sus propias normas, también otra nacionalidad. En esta reforma se estableció un principio constitucional relevante en el artículo 37, en el sentido de que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. En esta reforma también se estableció que serían mexicanos por nacimiento quienes nacieran en el extranjero y fueran, en una vertiente, hijos de padres mexicanos o de padre o madre mexicanos que hubiesen nacido en territorio nacional, y en otra vertiente, hijos de padres mexicanos o de padre o madre mexicanos por naturalización. Es decir, en esta reforma se restringió la asignación de la nacionalidad mexicana de origen al nacido en el extranjero cuyos padres o cuyo padre o madre fueran mexicanos por nacimiento, pero no hubiesen nacido en territorio nacional, y se amplió el otorgamiento de la nacionalidad mexicana de origen al nacido en el extranjero cuyos padres o cuyo padre o madre fueran mexicanos por naturalización. Déjenme reexpresarlo así. Para unos hijos de mexicanos se restringió y para otros hijos de mexicanos se amplió el otorgamiento de la nacionalidad de origen del Estado mexicano. En esta reforma se generó una acción gubernamental
que parecería paradójica, cuando no encontrada o de plano contradictoria en su sustentación. Si el mexicano o mexicana lo es por naturalización, sus hijos tienen reconocida la nacionalidad de origen, pero si el mexicano o mexicana lo son por nacimiento, pero no nacieron dentro del territorio nacional, sus hijos no tienen reconocida la nacionalidad mexicana. Este es el punto específico que deseamos presentar a la reflexión de ustedes para solicitar su voto a favor de este dictamen. Tomar el derecho más amplio reconocido a los mexicanos por naturalización para transmitir esa nacionalidad a sus hijos con carácter de originaria y dar el mismo tratamiento amplio y generoso a los mexicanos por nacimiento para que transmitan a sus hijos la nacionalidad mexicana de origen, aunque aquellos no hubiesen nacido en territorio nacional. Esta es una cuestión de principios en áreas de establecer un criterio de igualdad para el otorgamiento de la nacionalidad mexicana de origen, tanto para hijos de mexicanos por naturalización como para hijos de mexicanos por nacimiento o de origen. Ahora bien, esta no es una cuestión ajena a la realidad del movimiento de nuestros compatriotas en otras latitudes y particularmente con respecto a la gran comunidad de connacionales que han emigrado a los Estados Unidos de América o a algunas partes de Europa. Sus movimientos pueden generar situaciones que generen la condición de apátrida que debemos rechazar. En efecto, si el estado de la comunidad internacional donde han nacido los hijos de compatriotas que no nacieron en territorio nacional no les otorga la nacionalidad, entonces se convertirían literalmente en apátridas, en contravención del derecho a adquirir la nacionalidad que se contiene en los artículos 24, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 20, párrafo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al elaborar este dictamen favorable pensamos y sostenemos que esta es una cuestión en la cual nos corresponde participar en su solución con base en la actuación del órgano revisor de la Constitución. Es nuestro deber, a la luz de los simples ejemplos que quiero poner a su consideración. Si una mexicana por nacimiento tiene un hijo nacido en el extranjero y este a su vez tiene descendencia en el extranjero, el nieto de la primera no adquirirá la nacionalidad mexicana, y si el país donde nació no le concede la nacionalidad por ser hijo de extranjera, se enfrentará a una situación de apátrida. Por otro lado, si una pareja de compatriotas que emigró a los Estados Unidos tiene descendencia nacida en ese país y sus hijos o hijas tienen descendencia con hijos de mexicanos en la misma situación, esta última descendencia tampoco adquirirá la nacionalidad mexicana. A partir de la reforma de 1997, ante la situación creada para hijos de mexicanos por nacimiento que no hubieran nacido en el territorio nacional y la ausencia de una norma específica para resolver la cuestión de eventuales apátridas, los juzgados de la Federación han resuelto los asuntos con base en el principio de interpretación por mayoría de razón, en el sentido de que si los hijos de mexicanos por naturalización son mexicanos por nacimiento, la misma solución debe darse a los casos de hijos de mexicanos por nacimiento que a su vez no hubiesen nacido en territorio del país. Es una solución adecuada, pero que requiere de litigios, de gestiones y por supuesto de costos que les son inherentes. Con la reforma que se plantea a ustedes, puede lograrse la solución pertinente para cualquiera que esté en esta hipótesis y no solo para quien demande la protección y amparo de la justicia de la Unión ante la negativa de la autoridad administrativa a reconocer su nacionalidad mexicana de origen. Respetable Asamblea, México tiene la tradición de construcción del pueblo de nuestro Estado a partir del mestizaje o la fusión de sus pueblos originarios y de pueblos de otro lado del Atlántico para el surgimiento de nuestra nación. La nacionalidad mexicana, ese producto de ese trayecto decantado en la etapa colonial hasta la independencia y de la formación de la identidad nacional, son una cultura propia.
En ese recorrido centenario hemos privilegiado el generoso otorgamiento de la nacionalidad a quien nace en nuestro suelo patrio y también a quien por razones de consanguinidad en primer grado desciende de un mexicano por nacimiento. Nuestra fortaleza cultural y de identidad social debe ser una sólida razón para que en la Constitución se reconozca que los hijos de mexicanos o mexicanas por nacimiento tienen derecho a la nacionalidad mexicana de origen, aunque sus padres no hubiesen visto la primera luz en territorio nacional, porque su nacionalidad no puede depender de esa circunstancia geográfica, sino de que sus padres sean plenamente mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Cristina Díaz Salazar para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Retomar tantita. Muchas gracias, senador presidente. Honorable Asamblea, la finalidad del dictamen que hoy ponemos a su consideración y mediante el cual se reforma la fracción segunda del apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la de reconocer en amplio sentido el estatus de las personas con posibilidad de obtener la nacionalidad mexicana por nacimiento. La nacionalidad es una capacidad especial que nos define derechos y obligaciones específicos para determinadas personas individuales o colectivas a quienes la Constitución considera integrantes permanentes del Estado y por tanto receptores de sus normas de convivencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es parte, en su artículo 15 señala: toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En nuestro caso en particular, la nacionalidad mexicana es un reflejo de nuestros valores y de nuestra cultura milenaria, de la historia y el trabajo realizado durante muchos años para construir esta nación. La nacionalidad mexicana es también un vínculo entre sus más de 120 millones de nacionales que viven dentro del territorio nacional, así como de quienes viven fuera de nuestro país. En ese sentido, es importante recordar que según estimaciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, habitan fuera de nuestro país cerca de 12 millones de mexicanos, concentrados su mayoría en el continente americano, especialmente en Norteamérica. En segundo lugar se concentran en Europa, 103.814, posteriormente Asia con 11.180 y finalmente en Oceanía y África 5.000 personas. Esta situación refleja que existe un número importante de ciudadanos que han decidido por diferentes motivos trasladarse fuera de nuestras fronteras con la finalidad de establecerse de manera temporal o por un periodo indeterminado de tiempo. Debido a este hecho, la inmigración mexicana ha motivado la formación de familias en diferentes países del mundo, existiendo descendientes de mexicanos de distintas generaciones viviendo en países como Alemania, Japón o España,
donde las leyes nacionales en materia de nacionalidad se basa en el principio ius sanguinis, es decir, en el principio de nacionalidad por medio de descendencia, y por lo tanto no conceden la nacionalidad a los nacidos de padres que, por ejemplo, ostentan la nacionalidad mexicana. La iniciativa presentada por la senadora Ana Gabriela Guevara propone de manera justa y adecuada reformar el artículo 30 constitucional con la finalidad de poder otorgar la nacionalidad mexicana a toda persona que haya nacido en el extranjero, hijo de padres mexicanos, de padre mexicano o madre mexicana, de manera que los nacidos con estas características puedan obtener nuestra nacionalidad y no caigan en un vacío jurídico que les impida obtener la nacionalidad del país donde nacieron, así como la nacionalidad del país de sus padres. Estoy segura que con la aprobación del presente dictamen estaremos haciendo una gran aportación para todos nuestros ciudadanos y para nuestras leyes en materia de nacionalidad, para que los descendientes de los mexicanos en el exterior puedan seguir ostentando orgullosamente la nacionalidad mexicana. Muchas gracias, presidente. Es cuanto.